Buenas tardes, profesora. Le venimos a hablar sobre la marihuana. El grupo está compuesto por Mora Negra Santiago, Niles Alzate Santi, Morales Martínez Diego, Pavón Cantillo Leonardo Fabio y Montirán de Joan Sebastián. Bueno, la marihuana. La marihuana es una droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas. Normalmente la marihuana se fuma mezclada con tabaco y su abuso puede llegar a crear dependencia. El componente psicoactivo que principalmente o el único que compone la marihuana es el THC, el cual la abreviación significa delta 9 tetrahidrocannabinol. Este compuesto o este químico tiene aspectos de cristal a bajas temperaturas y se torna viscoso y pegajoso al momento de calentar. Bueno, la marihuana tiene su origen, sus efectos, sus características. Su origen es de forma natural, ya que como lo indicamos en las diapositivas anteriores, se produce en el cáñamo índico. Mi compañero lo había dicho, se crea a base de hojas secas. También sus características son de tres tipos: cannabis indica, cannabis ruderalis y cannabis sativa. La cannabis indica y la cannabis sativa tienen una clasificación de manera ilegal, ya que estos dos tipos de cannabis se producen para fines de consumo para el ser humano, y eso produce pues la transportación y elaboración de elementos negativos para la sociedad. La cannabis ruderalis es la que generalmente en los países se utiliza para la creación de la medicina, para el mejoramiento del sistema del cuerpo humano. También sus efectos trae un estimulante a nivel del sistema nervioso central, quien afecta directamente al hipotálamo, y esto hace que el ser humano sienta satisfacción al momento de consumirla y produce sus efectos secundarios, trayendo en sí efectos alucinógenos, donde el ser humano coloquialmente se produce en un estado de ánimo muy relevante, su ritmo cardíaco empieza a aumentar y se crean alucinaciones alrededor de su ambiente. El THC puede conectarse con moléculas llamadas receptores cannabinoides que se encuentran en las neuronas estas regiones del cerebro, y las activan, perturbando así varias funciones mentales y físicas. Estas afectan las regiones del cerebro que influyen en placer, la memoria, el pensamiento y la concentración, el movimiento y la coordinación, la percepción sensorial y temporal. Agregando las consecuencias o las que causa en el cerebro la THC, por ejemplo, en el placer en cuanto a momentos de consumir alimentos, es que da más placer por el sabor de los alimentos, o en el momento de actos sexuales, la hormona están más altas. También en la memoria tanto a largo o la corteza de largo o corto plazo hace que sea más deficiente para recordar ciertas situaciones o información. En los pensamientos no pueden llegar a ser como reales, sino se van más a la fantasía, son irreales, pensamientos irreales. En la parte de la concentración, cuando el sujeto está en situaciones donde tiene que prestar atención en clases, actividades donde tenga que poner 100% de concentración, no va a ser así. La coordinación, en el momento de coordinar, en el momento de expresarse tanto verbal como no verbal, no lo va a lograr. O como es
lo comúnmente el movimiento, la persona, la parte de la conexión que tienen las neuronas con el cuerpo o con las extremidades no van a estar 100% conectadas. Eso que indica de que la persona, su motricidad o su locomoción va a ser amotra, no va a poder moverse al 100%. Como lo habíamos mencionado en las anteriores diapositivas, el efecto de la marihuana involucra directamente el estado del sistema nervioso central, ¿no? En el hipotálamo reacciona de manera, al momento de consumirla, de manera contraria a no generarle apetito al ser humano, a controlar sus deseos sexuales. En los ganglios basales regula y acondiciona la iniciación y la terminación de las acciones. Eso hace que el ser humano, o sea, si se está concentrando en una actividad, pueda y tenga la capacidad de terminarla. El estriado ventral, involucrado en la predicción y el sentimiento del ser humano en las emociones, y se compacta o se contrae con la amígdala cerebral, quien regula la ansiedad al momento de consumir y las emociones que tiende a tener el ser humano al momento de los efectos secundarios. Y el tallo central y la médula espinal son importantes en el reflejo del vómito y la sensación del dolor que pueda llegar a presentar el ser humano o el consumidor durante estos efectos. Es difícil triple. La parte del hipocampo, una parte del cerebro que es fundamental para cada individuo. Esta parte, el THC, realiza unos defectos, ya que el hipocampo se encarga del aprendizaje o de la memoria de guardar cierta información. Entonces, el THC, al momento de ser consumido, lo que produce o lo que el efecto es que la memoria sea irregular y no sea óptima como normalmente el individuo pueda llegar a ocasionar. Estos efectos no todas las personas lo pueden llegar a tener, es dependiendo del organismo y de ciertos factores del individuo que puede llegar a variar. Por ejemplo, el cerebelo, que es el centro para la coordinación y el control motor. Algunas personas en el momento de que consumen pueden llegar a tener tips en los ojos o pueden tener movimientos involuntarios en extremidades tanto superiores como inferiores, o como en ciertos aspectos gestuales como son los labios o X parte. Bueno, pues ahora les voy a hablar de las diferentes formas del consumo de la marihuana. Sería pues en los alimentos, como pues podamos hacer ponqués, tortas, panes, etcétera, y también en algunos tés, que esto trae como mayor concentración y más durabilidad del efecto. Y en otras partes sería como en los porros, pipas, pulpos, etcétera. Bueno, en conclusión de los efectos de la marihuana, como acaban de explicar mis compañeros, en sí, en el ritmo cardíaco, lo que hace es irritar los pulmones, ya que por medio del humo este contrae o lo lleva como a una irritación, lo cual molesta en sí. En la parte del corazón, lo que hace es aumentar la aceleración del corazón de un 20 hasta un 100% por medio de 3 horas, en el cual también la persona puede llegar a pensar cosas que de pronto no ve en sí, y ver cosas que, por ejemplo, decir ahí hay un perro, pero en realidad no hay nada. Llegar a ver cosas más allá de lo normal. Ya para terminar el tema sobre la marihuana, explicaremos las consecuencias a largo y a corto plazo. A largo plazo, la marihuana puede causar problemas de salud como problemas con el desarrollo del cerebro. Las personas que comenzaron a consumir marihuana desde la adolescencia, desde una etapa adolescencia o juventud,
desde aproximadamente desde 8, 9, 10 hasta los 20, 18 años va a tener una complicación de desarrollo en el cerebro, ya que el cerebro en estas épocas o en esas edades se encuentra en madurez, según los estudios por científicos, mediante unos gráficos o radiografías que hacían tomas a los jóvenes que se encontraban en esas épocas. En corto plazo, cambios en el estado de ánimo, o sea, ya comienzan con una personalidad de bipolaridad. Puede que en un momento estén bien, en otro mal, o que una persona desde cierta edad que estén como felices, pero al momento de consumir eso desarrollen una personalidad distinta o diferente a la que llevan actualmente. Problemas con el movimiento, ya como habíamos hablado anteriormente, con problemas de movimientos involuntarios o X momentos, y problemas con el pensamiento y resolver problemas y la memoria. De las diapositivas puede darse cuenta, profesora, que hay un video explicativo donde resume todo el efecto de la marihuana durante el consumo del ser humano, y cabe resaltar que pues esta droga es una de las más consumidas en la sociedad, ya sea por los jóvenes, por adultos y por personas que ya son mayormente dependientes de esta sustancia psicoactiva.